nosotros entonces caminar en fe y caminar sin pecar en cuanto a querer nosotros agradar a Dios en muchas cosas que tienen que ver con la ley y con nuestro sistema carnal y no a través de la gracia de Dios. Amén. So, vamos todos al capítulo 6 del Evangelio de Pablo, el libro de Romanos, el Evangelio a nosotros, la iglesia, el capítulo 6, y vamos a estar en esos 3 capítulos todo este tiempo que resta hasta que Cristo venga. Amén. Gloria a Dios. El capítulo 6 de Romanos, donde estén todos allí, un amén. Y vamos a entregarle al Señor este tiempo de la palabra, que es estudio, que es revelación, que es iluminación, que es predicación, que es escuela dominical, que es escuela del martes, que es escuela del jueves, que todo esto está metido aquí en todo esto que vamos a hacer. Amén. Gracias, Padre, por la bendición de ir a tu palabra. Señor, que podamos ver, que podamos recibir, que pueda ser algo que refresque nuestro corazón y nuestra visión en cuanto a la verdad que tú preparaste para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, pon palabras en mis labios y el denuedo de poder explicar esta gran verdad, Señor, tan difícil de entender para aquellos que se hacen tardos para oír, pero tan grande bendición y tan grande revelación para nosotros, tu pueblo, tu iglesia. Y recibimos, Señor, la gracia que has destinado a nuestra vida en Cristo Jesús, para darte gloria, honra y alabanza, reconociendo quién eres tú en nosotros. Y, Señor, aquello que fue hecho, que perdura y durará para siempre en nuestro corazón, en agradecimiento, en gloria y honra y alabanza a tu nombre, por esta gran verdad, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. A ti adoramos y entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice amén. Y gloria al Señor. Gloria al Señor. El capítulo 6 de Romanos, vamos a estar en el verso 1, 2 y 3 allí. Quiero que nos recordemos que la ley de Dios fue dada cuando Moisés vino, es decir, que no hubo ley desde Adán hasta Moisés. La Escritura dice eso en Gálatas. No hubo ley desde Adán hasta Moisés. No se sabía lo que era la ley de Dios, los requisitos que Dios tenía bajo la ley, hasta que Moisés recibe la ley, y entonces viene el conocimiento de lo que era la ley para el pueblo de Israel y lo que era respecto a la ley, el desobedecer la ley, lo que representaba el pecado también para el pueblo de Israel. Después nosotros llegamos a conocer la ley, amén, porque la ley continúa y continuó, amén, y llegamos a conocer los mandamientos, mayormente los 10 mandamientos de la ley. Hay 613, si no me equivoco, mandamientos de la ley, 613 mandamientos de la ley. Dice Pablo ahí en Romanos el capítulo 6, y vamos a estar hablando de muertos al pecado. Muertos al pecado. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, hay quienes están muertos al pecado y hay quienes están muertos en pecado. Amén. Supuestamente, esto es algo que usted debe de apuntar. El mundo, según la Escritura, según la palabra, el mundo está muerto en pecado. Y según la palabra, la iglesia está muerta al pecado. No sé si me oí. El mundo está muerto en pecado porque todavía no ha recibido a Cristo. Es decir, mi tío, mi primo, mi vecino, que todavía no ha visto la verdad, que no le ha llegado la salvación. El mundo está muerto en pecado, pero tú y yo, la iglesia, estamos muertos al pecado. Hay una diferencia en estar muerto en pecado, porque el que quita el pecado es Cristo, y estar muerto al pecado, en pecado y al pecado. En pecado está muerto el mundo, al pecado está muerta la iglesia. Muerta, diga muerta. Estamos muertos no solamente al pecado, sino que estamos muertos también a la ley. Y ahí hay un gran misterio, porque debemos entender esto por la lucha nuestra en contra del pecado, porque el pecado en realidad continúa en nuestra vida, porque todavía nuestro cuerpo no ha sido redimido, y es una
de las leyes que está en nosotros. La ley del pecado que está en nuestra vida y que continúa en nuestra vida hasta el día de la redención, hasta el día que resucitemos, hasta el día que pasemos, amén, de este cuerpo. Por lo tanto, nos interesa, es importante saber, reconocer estas verdades, porque tú y yo no vivimos en el pecado, sino vivimos en la fe del Hijo de Dios. Dice el capítulo 6 de Romanos y el verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque anteriormente Pablo les dice a ellos, ¿dónde abundó el pecado? Sobreabundó la gracia. Amén. Es decir, en nuestra vida sobreabundó el pecado, pero vino Cristo y ahora sobreabunda la gracia. No sé si usted se ha puesto a pensar de las palabras del apóstol cuando habla de la fe. Él habla de la superabundante gracia, o sea que la gracia es súper. Él habla de la gran fe, de la fe que Dios nos ha dado. Es decir, todas las cosas de Dios no son pequeñas, son grandes en cuanto a lo que Él ha hecho por nuestra vida. Y Pablo les dice a ellos, bueno, ¿qué diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado? Son preguntas que llegan al apóstol Pablo y que él responde en el libro de Romanos y en muchas de sus cartas a las iglesias. ¿Qué diremos? Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Y dice el verso 2, en ninguna manera. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y yo les voy a enseñar cuántas veces el apóstol Pablo dice que tú y yo estamos muertos al pecado. Recuerde, muertos al pecado, no muertos en pecado. Muertos en pecado está el mundo. Muertos al pecado está la iglesia, tú y yo. Por esa razón es que somos salvos, porque estamos muertos al pecado. Amén. Es algo que está dentro de la salvación y que fue consumado con la muerte de nuestro Señor. ¿En cuántas maneras habremos de pecar? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo cual quiere decir que tú y yo no somos llamados a vivir como un muerto. Porque el pecado en nosotros está muerto, ¿verdad? Eso no podemos vivir como un muerto. Pablo lo dice, ¿cómo viviremos aún en él? Usted no quiere vivir como un muerto, ¿verdad? Usted no se va a acostar y poner un muerto al lado suyo, vivir con él, y montarse en el carro con un muerto, ¿no? ¿Cómo viviremos aún en él? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El pecado para nosotros ha muerto. Nosotros hemos muerto al pecado. Amén. Y oiga lo que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte, en la muerte de Cristo? Hay algo aquí que es muy interesante y yo creo que cuando Pablo habla aquí acerca del bautismo, no necesariamente está hablando del bautismo en agua, porque muchos piensan que es eso. Me parece que está hablando del bautismo en su muerte. Me parece que está hablando del bautismo del Espíritu Santo, que el bautismo del Espíritu Santo es nuestra salvación. Claro, podemos hacer una liga ahí de lo que es el bautismo en agua, porque corresponde, como dice Juan en su carta, el bautismo en agua corresponde al bautismo del Espíritu Santo. Amén, corresponde al bautismo del Espíritu Santo. Pero aquí está hablando del bautismo en su muerte. Hemos sido bautizados en su muerte. ¿Por qué razón fuimos bautizados en su muerte? Amén. Es decir, cuando Cristo muere, nosotros fuimos bautizados en su muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos sepultados, somos enterrados. Sepultados, la palabra sepultado es eso mismo que vemos cuando vamos y tenemos un funeral. Fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Amén. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Hay una exhortación de Pablo, nos está llevando a aguas profundas, capítulo 6 de Romanos, es decir, todo romano. Son aguas profundas, amén. Dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, que el viejo hombre fue sepultado, fue enterrado juntamente cuando Cristo, amén, es sepultado juntamente con él. Entonces, note bien esto, amén, que eso ya sucedió, ¿verdad? Eso ya sucedió en su muerte y ya sucedió en su resurrección, ¿verdad? Dice el 5, porque fuimos plantados, ¿sí? Plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, semejanza de su muerte. Tenemos que recibir esto por la fe. Se nos está diciendo, esto fue lo que pasó, amén, espiritualmente, esto fue lo que sucedió en la muerte de Cristo. Fuimos plantados juntamente con él. Cuando Cristo es crucificado, yo fui crucificado. Cuando Cristo es sepultado, yo fui sepultado. Cuando Cristo es resucitado, yo fui resucitado. Amén. Eso es algo que debemos entender. Amén, amén y amén. Sabiendo esto, entonces algo que tenemos que saber en el verso 6 y que tenemos que entender. Sabiendo esto, si le preguntamos a los hermanos, ¿usted sabe esto? No, yo no sé eso. No entiendo eso, pastor, no sé dónde está. Y Pablo dice, sabiendo esto, que tenemos que saber esto, que nuestro viejo hombre y mujer, en ese hombre y mujer está hablando en plural, en todos, ser humano. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Amén. ¿Cómo es eso, pastor? Ese es el gran misterio de nuestra salvación. Nuestro viejo hombre en la cruz del Calvario también estaba allí siendo crucificado juntamente con él. Amén. Es decir, que nosotros también fuimos crucificados con Cristo. Fuimos crucificados juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Allí, en esa crucifixión, el cuerpo del pecado es destruido. ¿Cómo es eso del cuerpo del pecado? Bueno, pastor, ¿cuántos cuerpos tenemos nosotros? Bueno, tenemos un solo cuerpo. Amén. Pero la ley del pecado que está en nosotros, amén, se manifiesta en nuestro cuerpo mortal. Amén. Ahí está el cuerpo del pecado. Sucede que el cuerpo del pecado está ahí, pero que Pablo dice que tú y yo somos muertos al pecado. Amén. Es decir, el pecado está en nuestro cuerpo, pero tú y yo, después que hemos sido sepultados, que hemos sido crucificados y que hemos sido justificados, estamos muertos al pecado. Nosotros tenemos la capacidad, la bendición de vivir para Dios. De vivir para Dios. Nosotros tenemos el llamado de vivir para Dios. Porque el cuerpo del pecado ha sido crucificado. Amén. El mundo no puede. El mundo no tiene esa capacidad, no tiene esa bendición. Pero la iglesia sí, el creyente sí está muerto al pecado. Amén. Y dice la Escritura en el 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. No quiere decir que ahora, que vamos a morir ahora con Cristo. Ya Jesús murió, pero también resucitó. Lo cual quiere decir que si somos de aquellos que Dios ha crucificado, oye, como Pablo habla, dice que ya fuimos crucificados con Él. Si somos de aquellos que Dios ha crucificado, creemos que también viviremos con Él. Y yo le voy a decir algo. Yo puedo decir en todo esto que he dicho, y en este verso 8 que Pablo está diciendo, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Puedo decir, si mi nombre está escrito en el libro de la vida, creo que también viviré con Él. Porque si vemos, dice, y si morimos con Cristo, si aquellos que han muerto con Cristo, que han sido sepultados con Cristo, amén, ¿verdad? Que están muertos al pecado, creemos que también viviremos con Él. Creemos que también viviremos con Él. Es algo que tenemos que
saber, lo dice Pablo otra vez en el verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Diga resucitado. Ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Lo cual quiere decir que no va a haber otro sacrificio, que no va a haber otra muerte, que solo hay un sacrificio por el pecado, un solo sacrificio para siempre. Y lo dice Hebreos, con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Ahí en esa perfección entra la muerte al pecado. Amén. Y dice, porque cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces Pablo dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo nos debemos considerar? Esa palabra considerar es cómo nos debemos de ver, cómo debemos de vivir, cómo debemos de caminar en la fe. ¿Cómo dice la Escritura ahí? Así también ustedes considérense muertos al pecado. La iglesia está muerta al pecado. Y nos debemos de considerar muertos al pecado, pero vivos para Dios. Es decir, para las cosas de Dios estamos vivos, pero para el pecado estamos muertos. Amén. Esto tiene que ver con la ley, porque también estamos muertos a la ley. Por esa causa el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Y cuando hablo de que no se puede enseñorear de nosotros, es que no nos puede dominar en cuanto a la muerte de la vida eterna. Hemos sido salvos para siempre por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo. Amén. Oiga bien esto. Dice, ustedes considérense muertos al pecado. Amén. Pero ustedes están vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice, no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, que no reine. ¿Por qué? Porque estamos muertos al pecado. El pecado no puede dominar nuestra vida. El pecado no tiene la autoridad sobre nosotros porque nosotros ahora estamos muertos a la ley. Y lo que hace que el pecado tenga fuerza es la ley. Y yo solamente no estoy muerto al pecado, sino también estoy muerto a la ley. Y ya el pecado no se puede enseñorear de mí, porque no vivo bajo la ley, sino que vivo bajo ¿qué? La gracia. Amén. Pero estamos vivos para Dios. Dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. Estuvimos estudiando la concupiscencia hace unos meses atrás. Dice, ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, porque en nuestros miembros es donde se manifiesta el pecado, sino presentemos nosotros mismos, nuestros miembros a Dios como vivos entre los muertos, porque le dije que el mundo está muerto en pecado. Nosotros somos vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y el verso 14 es un verso clave. Dice, es que esto es tremendo. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no dominará vuestra vida, no lo debe de hacer. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. Amén. Y ahí es donde está la gran diferencia, por lo cual la palabra establece claramente que tú y yo, al Cristo morir, morimos con Él. Y fuimos sepultados juntamente con Él a través del bautismo. Amén. Fuimos sepultados juntamente con Él a través del sacrificio. Allí cuando Él fue sacrificado, mi cuerpo de pecado también fue crucificado. Amén. Dice la Escritura claramente, no estamos bajo la ley, sino estamos, amén, bajo la gracia. ¿Estamos claros ahí? Pero qué tremendo este capítulo 6, que habla de la muerte, de muertos al pecado, pero vivos para Dios. Muertos al pecado. El pecado no se enseñorea de mí, no tiene dominio sobre mi vida. Amén. Todas estas cosas se viven a través de una sola cosa, la fe. Amén. Sin fe es imposible que agradar a Dios. Entonces, cuando yo quiero vivir mi vida cristiana y agradar a Dios de acuerdo a mi fuerza, de acuerdo
a mi fuerza carnal, porque en realidad quiero dejar de hacer una cosa, pero lo quiero dejar de hacer por la fuerza mía, quiero hacerle promesas a Dios, quiero poner esto, y entro en ese misticismo que entran los creyentes, amén, por no conocer en realidad y no vivir en la fe, porque no vivir en la fe es vivir en pecado, y ya tú y yo no estamos bajo la ley, que es la ley la que se señorea de nosotros, sino que tú y yo vivimos en realidad bajo la gracia. El pecado no puede dominarnos, no puede enseñorearse de nosotros, no manda, amén. Nosotros tenemos la autoridad para ordenar, ¿verdad?, el pecado, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que le da la fuerza al pecado es la ley. Sucede que tú y yo no vivimos bajo la ley. Vemos una cantidad de religiones que tienen los conceptos y los preceptos y viven todavía bajo la ley, inclusive aún cristianos, amén, porque la vida cristiana la viven a través de los reglamentos que salen en sí de la ley. Amén. No vamos a mencionar nombre aquí, pero ¿para qué? Pero usted sabe, nosotros éramos igual. Amén. Pero ya no estamos bajo la ley, por lo tanto el pecado no se puede señorear, porque mi vida ahora es una vida en la gracia de Cristo Jesús. No quiere decir que yo no caiga, no quiere decir que yo no peque, no quiere decir que yo no falle, lo que quiere decir que yo no estoy bajo la ley, y que como no estoy bajo la ley, no hay condenación para mí, porque yo estoy muerto a la ley. Alabado sea Dios. Por eso cuando yo voy al capítulo 7 de este libro, vaya ahí conmigo al capítulo 7 y empecé diciendo que no solamente estoy muerto al pecado, sino también muerto a la ley. Y por esa razón es que estoy muerto al pecado, porque estoy muerto a la ley. Amén. Porque es la ley la que le da fuerza al pecado, y como ya la ley no se enseñorea de mí, porque no vivo bajo ella, amén, no puede tener señorío el pecado en mi vida. Alabado sea Dios. Dice claramente, ¿verdad? Este versículo 4 de Romanos 7:4 dice: así también nosotros, vosotros hermanos míos, habéis muerto a la ley. Vuelve Pablo a hablar de la muerte a la ley. Anteriormente estaba hablando de la muerte al pecado, ¿verdad? Pero estamos muertos al pecado porque estamos muertos a la ley. Y ahora dice aquí el verso 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Por qué? Por nuestra fuerza, por nuestra fe, por nuestro libre albedrío, por lo que hacemos. No, dice: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y allí es una gran bendición, porque cuando queremos pelear la batalla nosotros mismos y dejamos a Cristo, estamos en pecado. Nos hemos apartado de la gracia. Y Pablo se lo dice a la iglesia: los que por la ley, oye, la iglesia de Galacia lo hizo. Dice Pablo: habiendo ustedes comenzado por el Espíritu, ahora han acabado por la carne. Porque cuando yo quiero vivir la vida del Señor a mi manera, con mi fuerza, amén, y me olvido de que es en Cristo. Recuerda lo que Pablo dice a los Corintios: si alguno está ¿dónde? En Cristo es nueva criatura. En Cristo es que está el perdón, en Cristo es que está la gracia, en Cristo es que somos muertos a la ley, en Cristo es que somos muertos al pecado, y cuando nos apartamos de Cristo, ya estamos en pecado. Amén. Siendo cualquier cristiano evangélico, cristianos pentecostales, cristianos, ¿cómo se llama esto? Reformados, lo que tú quieras, cualquier línea de pensamiento que tenga el cristiano. Cuando nos apartamos de lo que es la piedra, de lo que es la puerta, de lo que es la verdad, el camino que es Cristo, nos hemos apartado entonces de la verdad, de la gracia de Dios. Así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esta es la gran ilustración que hace aquí el apóstol Pablo de la mujer casada. Está sujeta a la ley hasta que el marido muere. Si muere el marido, ella queda libre de la ley del marido y se puede casar. Entonces después la Escritura dice que nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. La ley para nosotros es
¿Está cómo? ¿Nosotros qué? Muerto a la ley mediante el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para ser de otro, para ser del que resucitó de los muertos. Dice el verso 5 y el 6, quiero que lo vean, dice, porque mientras estábamos en la carne, cuando la palabra dice mientras estábamos en la carne, quiere decir mientras estábamos en la ley. Amén. Mientras estábamos bajo la ley, mientras no conocíamos a Cristo, mientras no conocíamos la gracia, mientras no conocíamos, amén, la resurrección, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Es decir, cuando nosotros tenemos pasiones pecaminosas, en realidad es que todavía estamos viviendo bajo la ley. Porque no hemos recibido entonces, por la fe, lo que la gracia ha hecho en nuestra vida. Y queremos nosotros entonces, con nuestra fuerza, salir de todas estas cosas. Y no podemos. Y entonces hay que rendirse. Es como esta ilustración que estaba viendo yo, dice que la persona se está ahogando, ¿no? Y alguien que sabe nadar está ahí, pero la gente le dice, bueno, ve y sálvalo. Y la persona no hace nada, se queda parada y la persona ahogándose, hasta que ya la persona como que se va a hundir, ¿no? Y entonces esta persona que sabe nadar sí se lanza y lo saca y lo salva, ¿no? Entonces le preguntan, bueno, ¿por qué razón te demoraste tanto en ir a buscarlo? Dice, porque si voy, cuando él empieza a ahogarse, me va a entrar a trompón, me va a dar golpe y me va a ahogar a mí también, porque él quiere salvarse también por su fuerza. Él quiere salvarse porque está en ese asunto. Y esto es igual. Nosotros queremos muchas veces salvarnos con nuestra fuerza y salir de tal situación y de tal cosa con nuestra fuerza, porque no hemos en realidad entregado. Por eso Pablo dice que nos entregamos a esta forma de doctrina que hemos sido entregados, dice el apóstol Pablo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, funcionaban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Pero ahora, diga ahora. Dice, ahora estamos libres de la ley. Aquí todo el asunto es que la ley es la que en realidad hace que el pecado tome fuerza en nuestra vida. Es interesante cómo el cristiano, sin hablar de los mandamientos 613, todavía tiene los pensamientos y tiene la forma de actuar que es muy, muy apegada a las cosas de la ley. Porque no hemos llegado a recibir que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Y al nosotros no llegar a tener esta revelación en nuestro espíritu, la pelea se hace difícil en nuestra vida. Pero ahora estamos libres de la ley. Ya no somos esclavos de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Por qué hemos muerto a la ley? No morimos a la ley porque somos mejores, no morimos a la ley porque pagamos un precio, no morimos a la ley, no. Morimos a la ley porque Cristo, en su muerte, amén, nos sepultó y en su resurrección nos resucitó. Y ahora tú y yo, que hemos creído en Él, por esa causa, amén, hemos muerto a la ley. Sí entendemos lo que Pablo dice. Porque una cosa es que sea una realidad y otra es que esa realidad yo la entienda y yo la viva. Yo he muerto a la ley. ¿Por qué razón? Por el cuerpo de Cristo. ¿Por qué hemos muerto? Estábamos sujetos a aquella. De modo que sirvamos, que vivamos, que caminemos bajo el régimen, bajo este ejército, este régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo. ¿De qué? De la letra. Que tiene que ver con la letra, con la ley, con los mandamientos, amén, con lo que me culpaba, con lo que me condenaba. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Les estoy recordando muchas cosas que usted se le olvidó, amén, pero son muy importantes de entender. Este es un tema bello, precioso, y gracias a Dios por entender estas verdades, amén. La ley no se puede enseñorear de mí, no me puede dominar, porque yo estoy bajo la gracia de Dios. Yo he sido
trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Tengo una posición la cual Jesucristo me dio. Amén. Él me ha puesto en este lugar y allí yo me tengo que ver y allí yo tengo que vivir y allí yo tengo que estar y allí yo tengo que adorar. Todo en Cristo. Amén. Fuera de Cristo no soy nada. Fuera de Cristo, ¿qué sucede? La ley se enseñorea de mí. Fuera de Cristo ya no soy creyente. Amén. Soy un creyente del otro marido de la ley. Aquí lo que Pablo nos está enseñando en el capítulo 6, que hemos muerto al pecado, que hemos resucitado con Cristo, que no vivamos en el pecado porque el pecado no se puede enseñorear de nosotros, no nos puede dominar porque tenemos el poder, porque hemos muerto al pecado y estamos vivos para Dios, y que ahora también hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Hemos muerto a la ley, por lo tanto la ley no nos puede matar, la ley no nos puede llevar al infierno. La ley, miren hermano, la ley se dio para que ninguno la obedeciera. La ley se dio para no obedecerla. Lo que quiero decir es que la ley se dio porque la ley se dio con el propósito de que nadie la podía obedecer. Y que la ley es santa, justa y buena, pero no se puede la ley llevar. Amén. Porque la ley ahora en Cristo, ahora sepultado con Él, ahora resucitado con Él, ahora, esto es tremendo, ahora es que yo estoy cumpliendo la ley. ¿Qué le parece? Ahora, porque yo he recibido el amor de Dios, porque en Cristo Jesús yo estoy completo. Amén. Y ahora en Cristo, por la fe, es que yo estoy viviendo, amén, y cumpliendo todo lo que Dios requiere de mí. Porque es en Cristo. En Cristo soy un bendecido, en Cristo soy un resucitado, en Cristo he nacido de nuevo, en Cristo soy salvo para siempre. Fuera de Cristo estoy mal. Pero en Cristo, y por eso Pablo dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ¿y aquí cuántas? Todas son hechas nuevas. Y hay muchos lugares que Pablo habla de esto. Dice que estamos libres de la ley, hemos muerto por aquella que estábamos sujetos, que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y en Colosenses 3:3, y yo quiero leer Colosenses 3:3 rapidito, dice, porque habéis muerto, dice Pablo, porque habéis muerto, Pablo otra vez habla, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, venga, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él. Porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Hemos muerto cómo? A la ley. ¿Hemos muerto cómo? Al pecado. Por esa razón es que nuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Porque hemos muerto a la ley y hemos muerto al pecado. No vivimos bajo la ley, por lo tanto no vivimos en pecado. Porque la ley no se puede enseñorear de nosotros. Es una posición del creyente. Jesús lo ha tomado y lo ha posesionado en ese sitio. Amén. Es un lugar donde Él nos ha puesto y Satanás no nos puede tocar. Y nuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Estas son profundidades que Pablo habla, que son tremendas para la vida de la iglesia. ¿Qué pasa? Que dice la Escritura claramente, y yo quiero leer este texto porque lo voy a leer si no lo encuentras rápido, en 2 de Timoteo y el capítulo 2 y el verso 11, dice claramente la Escritura, amén, dice Pablo, palabra fiel es esta, dice Pablo, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Es decir, si hemos muerto con Él en su muerte, también viviremos con Él en la resurrección. En su venida también. Si somos muertos con Él. Está hablando ahí, si a mí me matan, pues yo también voy a vivir con Él. Pero también tiene que ver con la muerte, amén, en Cristo. Muertos al pecado por causa de la muerte de Cristo, hemos sido tomados
y posesionados en ese lugar donde Satanás no me puede tocar, donde mi vida ha sido escondida con Cristo en Dios, donde soy libre de la ley para vivir para Dios. Amén. Donde ahora no voy a tratar de hacer esto y hacer aquello con mis propias fuerzas, sino que voy a confiar a través de la fe en lo que Dios dice. Porque Dios dice que yo soy esto, es lo que yo soy. Porque Dios dice que yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, es lo que yo, en donde yo estoy. Porque el Señor dice que mi vida ha sido escondida y yo estoy escondido. Porque el Señor dice, y eso es lo que yo recibo. Y no me interesa lo que dice el doctor fulano, el ciclano, el librito tal. Yo lo que tengo que creer es lo que la Escritura dice. Y Pablo le dice a Timoteo, le dice, atiende a las Escrituras. Pablo no le dice a Timoteo, mira, ve a la universidad y estudia un doctorado, y entonces después cuando tú acabes aquí, tú vas. No le dice, no, acuérdate de quién has aprendido y acuérdate de las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo y a su nombre. Usted quiere sacar un doctorado, que a mí ya me invitaron a sacar un test, usted vaya, no hay ningún problema, pero lo que estoy diciendo es la realidad. Aquí es donde está la bendición nuestra, en esta palabra que vive y permanece para siempre. Amén. Ahí está. Hay un texto en Gálatas 2:19, y ahí sí quiero que vayan. Vamos a parar ahí un momento. Gálatas 2:19, tan poderoso, ¿verdad? Donde a lo mejor lo podemos entender un poquito cuando llegamos a ver en realidad nuestra muerte en Cristo. Nuestra muerte en Cristo. Porque hemos muerto al pecado en su muerte. Fuimos sepultados con Él en su muerte. No solamente hemos muerto, sino se nos sepultó con Él en su muerte y en su resurrección. Es decir, que lo que Dios hizo, ¿verdad? El sacrificio de nuestro amado Salvador, perfecto y eterno, para siempre. El poder de este sacrificio lo debemos de entender un poquito y amarlo, porque tiene poder. Satanás no puede con nosotros. Y el diablo y la maldad y la mentira no puede con el reino de Cristo, con el reino, amén, de la iglesia. ¿Verdad? Vamos a ir ya todos a Gálatas 2:19. Gálatas 2 y el verso 19. Amén. ¿Están ahí? Amén. Dice, porque yo por la ley soy muerto. ¿Qué dice? ¿Cómo? Para la ley. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. La ley me mató. ¿Por causa de qué? Del pecado. Me mató. A fin de vivir para Dios. Pero la ley me mató por causa del pecado. Amén. Porque la ley dice, no dirá falso testimonio. Y yo lo dije. La ley me mató. Y me halló pecador. Y dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ahora, habiendo creído en Cristo, soy muerto para la ley. La ley, en realidad, no se enseñorea de mí, porque yo soy muerto para la ley. No hay vida en mí para darle a la ley, porque yo he sido muerto juntamente con Cristo. Oiga lo que dice el verso 20. El verso 20 es un texto que se usa tanto. Amén. Y que la gente dice, bueno, ahora es aquel, el hermano, el que está en este versículo, y aquel otro hermano, aquel que se da más importancia, aquel que ora más, aquel que está en la iglesia tal, aquel que es el que mejor vive, aquel... No. Oiga lo que dice la Escritura en el verso 20. Ahora, sabiendo que yo estoy muerto para la ley, con el fin de vivir para Dios, dice el verso 20, con Cristo. ¿Con quién? Con Cristo. Y todo tiene que ser con Cristo. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado.
¿Qué quiere decir eso? Amén. Que yo por mi fuerza voy a vivir la vida de crucifixión que vivió Cristo. No, te queda muy grande. Jamás. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso fue lo que Dios hizo. Él me crucificó con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice Pablo. Más bien, pastor, pero eso nada más lo podía hacer el apóstol Pablo. Eso es lo que llegamos y entonces entramos en que hay que hacer esto y en que hay que hacer y que hay que vivir de esta manera. Dice, y esto es recibir esto por lo que Él hizo. Y vivir por lo que Él hizo. No por lo que yo puedo hacer, por lo que Él hizo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Mas vive ¿quién? Cristo en mí. ¿Dónde vive Cristo? En mí. ¿Lo sienta? ¿No lo sienta? ¿Tú eres creyente? ¿Tú has creído en el Señor? Cristo vive en ti. Amén. Mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en dónde? En la fe del Hijo de Dios. En la fe que es lo único que agrada a Dios. Cuando recibimos que estamos muertos al pecado y que estamos muertos para la ley, amén. Cuando recibimos toda esta barbaridad que Pablo está diciendo aquí, toda esta bendición que podemos estar hablando de esto, hay tantas cosas aquí, amén. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, ahora, en este momento, ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el tema de Pablo es que no desechemos la gracia, que no vivamos en nuestra fuerza, que no vivamos en lo que nosotros creemos que podemos hacer. Dice, no desecho la gracia de Dios, no la rechazo, sino la tengo que recibir. Hermano, por esa razón el apóstol Pedro dijo una y otra vez, cuando habla de Apocalipsis y habla de la venida del Señor y habla del gran día y habla de todo esto, dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque la vida nuestra debe ser una vida crecer en gracia continuamente en nuestra vida. Qué difícil es crecer en gracia cuando yo me hago tardo para oír. Cuando la ley del pecado todavía manifestada en mi vida tiene momentos en mí. Donde dejo entonces de amar la palabra, amar la revelación, amar la escritura, amar el estudio bíblico, amar el Señor, yo quiero saber, yo quiero entender. Cuando esas cosas suceden, estoy viviendo en mi fuerza, estoy viviendo en lo que yo creo que yo soy, un cristiano, voy a alabar, aleluya. O sea, alabanza, gloria a Dios, pertenezco aquí, pertenezco allá, yo voy todos los días, yo diezmo, yo hago, yo esto y aquello, pero no vivo bajo la gracia, vivo en mi fuerza, vivo en mi evangelio. Y dice Pablo, no desecho la gracia de Dios, porque solamente en Cristo es que somos salvos. Y solamente en Cristo es que tenemos seguridad. Y solamente en Cristo hemos sido perdonados. Y solamente en Cristo hemos sido sepultados con Él. Y solamente en Cristo hemos sido, ¿verdad?, resucitados. ¿Verdad? No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás, por gusto, murió Cristo. Si todo esto es tratar de vencer nosotros mismos, ¿para qué ser cristiano? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Amén. Pero mirando al sacrificio, mirando a Cristo, mirando al pacto nuevo, mirando a la fe, mirando en que estoy muerto al pecado, mirando en que estoy muerto para la ley, que la ley no tiene poder sobre mi vida, porque yo he sido escondido con Cristo en Dios, mi vida ha sido completada en el sacrificio porque Él quiso. Y cuando vamos a Efesios 2, que dice, por gracia soy salvo, dice que resucitamos con Él, claramente Pablo lo dice en esos textos, habiendo resucitado con Cristo. Lo repite en Colosenses, lo repite en Efesios, y habiendo crucificado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Que ha habido una resurrección, porque ha habido una muerte. Y en la muerte de Cristo morí yo, y en la resurrección resucité yo. Está hablando de nuestra posición en Cristo. ¿Qué soy yo? Un resucitado. Amén. Uno que ha muerto al pecado. ¿Qué soy yo? Por esa razón soy salvo.
porque el pecado no se puede enseñorear de mí. Por esa razón es que soy salvo continuamente para siempre y no tengo que pagar un precio todos los días, como muchos dicen, y que tengo que hacer esto y aquello y lo otro. ¿Por qué? Porque la fe es creer lo que Él hizo por mí. Amén. Por eso yo no me condeno porque todas esas sillas estén vacías. Satanás viene y me condena y me dice, no, porque tú no has hecho esto, no has hecho aquello. No. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y los que aman la palabra, y mira, las iglesias que aman la palabra, que no son muchas ahora, porque esto se ha ido degradando por muchas razones, y así va a ser, pero la iglesia que ama la palabra, que tiene un púlpito donde la palabra es expuesta así como la estamos poniendo, donde podemos ir a ella, donde podemos ver verdades, donde podemos ver las cosas y la revelación que Dios tiene para nosotros, donde no hay historias, donde no hay inventos, donde no hay meter las emociones dentro de esto nuestras, ¿no? Que yo sentí, que me dijo, que no sé cuánto. Amén. Donde entramos a la Escritura, ahí está la verdad de Dios. Ahí está la resurrección, ahí está lo que Él preparó para nuestra vida. Amén. Y entendamos lo que decía Pablo ahí, dice que ahora, habiendo muerto al pecado y habiendo muerto a la ley, habla él entonces del espíritu de vida en Cristo Jesús, que es el que se nos dio y el que está en nosotros. Amén. Usted ha sido un resucitado, usted ha sido bendecido con ¿cuántas bendiciones? Toda bendición. Su vida fue escondida, usted ha sido completado en el sacrificio. Solo en Cristo, solo por Cristo, amén, y solo en Él tenemos todas estas bendiciones. Pablo no nos está diciendo, y yo no entré en Romanos 7 en realidad todavía, Pablo no nos está diciendo que no pecamos. Pablo nos está diciendo que miremos lo que hacemos. Pablo nos está diciendo que el pecado no se puede enseñorear, no nos puede matar, no nos puede condenar, porque yo soy un bendecido, porque soy un predestinado, porque Él me ha salvado. Amén. Y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y yo he muerto con Cristo cuando Cristo murió y he resucitado cuando Él resucitó. Y esas cosas me enteré yo hace 40 y tantos años, porque no lo sabía. Me enteré cuando creí en Él. Y después me enteré que fui crucificado con Cristo. Y después me enteré que Cristo es mi Salvador. Y después me enteré que resucité con Él también. Y después me fui enterando de muchas cosas que no sabía. Gloria a Dios. Y ahora, como dice Pablo aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Todavía estoy ahí, dice Pablo. Amén. Y ya no vivo yo. Yo no vivo, porque vive Cristo en mí. Si usted no fuera creyente, hoy día usted no estuviera aquí. Y usted no pudiera decir, ya no vivo yo. Usted pudiera decir, vivo yo, y vivo yo, y yo, y yo. Y yo, porque yo. Yo soy caballo, yo soy la yegua, yo soy. ¿Entienden? Y la vida suya sería una vida del yo. Pero nosotros no vivimos yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Como único podemos andar en la bendita gracia de Dios y ser de aquellos que agrada a Dios, es viviendo por la fe. Yo recibo, yo creo, y está en mí todo esto que Pablo establece y todo esto que Pablo revela. ¿Cuántos entienden? Amén. Sino que por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia, tengo que crecer en gracia, pues por esa ley no vino la justicia vino por la gracia de Dios. Alabado sea. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué somos? De aquellos que han muerto. De aquellos que han muerto. Había un soldado romano que antes le llamaban, tenía un nombre y decían, oye, yo soy muerto. Ellos iban a la guerra pensando que ya eran muertos. No sé cómo se llama los sabullanos. Ellos iban a la guerra pensando que ya eran muertos, ya habían muerto ya. ¿Me entiendes? Pues nosotros hemos muerto. Estamos vivos para Dios. Y estamos vivos con Dios por Cristo Jesús. Vamos a darle gracias, vamos a estar de pie por esta preciosa mañana. Gloria al Señor. Y ahorita los muertos nos vamos de aquí.
seguimos vivos para Dios donde quiera que estamos. Gloria al Señor. Tenemos